Planificar es una de las características que te van a definir como un líder visionario. ¿Cuántos quieren ser líderes visionarios? Planificar es clave. Y es ahí donde vamos a entrar a Nehemías capítulo 1, porque Nehemías se desarrolla, se mueve en una etapa de Israel muy interesante. Israel había pasado por muchos años cautivo por Babilonia. El pueblo de Dios se había apartado de los caminos del Señor, habían pecado contra Dios, y viene un juicio sobre el pueblo a través de una nación difícil, dura como era Babilonia, y los establecen en un cautiverio. Esa palabra cautiverio, cuando usted la lee, es una palabra que quiere decir alguien privado de libertad. Alguien que cayó bajo el poder de sus enemigos, alguien que no tiene la capacidad de decidir, alguien cautivo. Cuando Israel estaba cautivo, estaba oprimido, estaba angustiado, pierde su capacidad de tomar decisiones y perdió lo más importante, su capacidad, su anhelo, su deseo de adorar a Dios. La cautividad es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida. Por eso que cuando Jesús comenzó su ministerio y Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Hoy tal vez no estamos cautivos por una nación como Babilonia, pero hoy podemos también encontrar diferentes ámbitos de cautividad en las finanzas, en el dinero, en la familia, situaciones donde literalmente pudieran haber personas que dicen, pastor, yo perdí la batalla. Yo perdí la batalla con mis hijos. Yo perdí la batalla en el entendimiento de buscar de Dios. Hay muchas veces que se establecen tiempos largos, tiempos difíciles de cautividad. Entonces, en ese escenario, el rey Ciro llega, conquista Babilonia y establece un decreto. Diga conmigo, decreto. Para que el pueblo de Dios, mire, uno nunca entiende las cosas, pues, porque Ciro tampoco era un rey que amaba a Dios, era parte de era un rey persa, era un rey pagano. Sin embargo, en esa diosidad, en esa soberanía de Dios, creo que Dios pone en el corazón de Ciro de que dejara libre a su pueblo para que el pueblo regresara a Jerusalén a hacer tres cosas importantes. Número 1, restaurar la adoración. Restaurar lo que iba a ser el templo de Dios. Restaurar las casas en Jerusalén. Número 2, pero la tercera cosa que Dios quería que hicieran era que restauraran los muros. Porque los muros son señal de protección. Los muros son señal de seguridad. Hoy en día nosotros vemos que cada quien que va a comprar una casa o hace una casa, lo primero en que piensa en ¿qué es? En los muros. Algunos piensan en la habitación principal, en la piscina, pero diga conmigo, son importantes los muros. Cuando uno sale de la cautividad, cuando Dios sacó a Israel de la cautividad, era importante que ellos reedificaran los muros, porque los muros te protegen. Y en el sentido físico, para Israel era un sentido de protección. Muchas naciones invadían, había muchas tribus que llegaban a los pueblos, a las ciudades y robaban. Era un sentido de protección, era un sentido de seguridad desde el orden físico. Pero yo quiero que usted lo medite desde el orden espiritual. ¿Cuánto es importante tener un sistema, tener muros espirituales como el ayuno, como la oración, tener muros espirituales como estar hoy domingo en la iglesia, tratando de conocer de Dios, tratando de crecer en Dios, sacando toda religiosidad y venir un domingo en esta mañana con la expectativa de que Dios quiere hacer algo contigo? Hay que levantar los muros. Y una de las razones que cuando meditaba en el mensaje me di cuenta por qué era tan importante, porque los muros hacen
que los ciclos no se repitan. Los muros establecen una protección de tal manera que no perdamos la perspectiva de no olvidar lo que nos introduce en tiempos buenos con Dios, pero también de no olvidar lo que nos puede sacar de esos tiempos buenos. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no se vuelvan a poner el yugo de esclavitud del cual fueron liberados. Cuando uno lee esa palabra en Gálatas, uno se pregunta, Señor, ¿será que uno puede volver a cometer los mismos errores? ¿Y sabe cuál es la respuesta en esta mañana? Claro que sí. Porque a veces hay consecuencias olvidadas. Porque a veces se nos olvida cuando estábamos en esa crisis matrimonial, pasa el tiempo y por no haber puesto medidas de protección, las crisis se repiten. Los ciclos financieros se repiten. Personas que estaban muy endeudadas, Dios les respondió, hizo un milagro, trajo la provisión del norte, del sur, encontraron un trabajo, salieron de la deuda, pagaron la deuda, pero meses después, años después, están mayormente endeudados. Uno se pregunta, pastor, ¿cómo hacemos para frenar eso? Hay que construir los muros. Amén. Un liderazgo visionario entiende eso. Un liderazgo visionario hace eso. ¿Sabe por qué? Porque eso va a representar la seguridad de tu vida y la seguridad de tu familia. Eso va a garantizar que la cautividad no se repita. Eso va a garantizar que podamos alcanzar, como dice Habacuc, la visión. Porque aunque tardare, se cumplirá. Nehemías capítulo 1, versículo 2 al 3. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, era un remanente. Y por Jerusalén, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están como y afrenta. Esa palabra gran mal y afrenta tiene que ver, esa condición cuando alguien dice están en gran mal, es una palabra que tiene que ver con estar en un estado de mucha frustración. En su significado original quiere decir alguien con grandes problemas, alguien en una situación desagradable, alguien con mucha angustia, calamidad, fracaso. Esa expresión, están en gran mal, es una expresión que dice no hay peor condición que la que ellos tienen. Y mire, yo no sé cómo funciona eso, cómo pudiera funcionar eso en la fe de uno. Pero póngase a pensar, pasan años cautivos, esclavos por una nación que los oprimió. Salen libres y llegan a una ciudad en ruinas. Yo me preguntaba, ¿por qué les costó tanto reconstruir? ¿Por qué fue tan difícil para ellos? Según la historia dice que fueron 3 remanentes, 3 momentos. La construcción de la ciudad y los muros comenzó con Zorobabel, después vino con Esdras, con el profeta Esdras, y después llegó con Nehemías. Pero la pregunta es esta: ¿por qué nos cuesta tanto reconstruir cuando sabemos que el cautiverio no es una opción? ¿Por qué nos cuesta tanto emprender? Ayer estaba con mi esposa, salimos históricamente y espectacularmente a caminar. ¿Cuántos les gusta caminar? ¿Cuántos hacen ejercicio? Y estábamos hablando y en la plática íbamos hablando de las niñas, íbamos hablando de muchas cosas, pero en la plática salió la historia. Usted sabe que hemos estado leyendo Juan en el devocional Tiempo con Dios, y en la plática comenzamos a hablar de Nicodemo, porque yo le decía a mi esposa, en esta nueva etapa de nuestra vida necesitamos crecer.
Qué poderoso fue ver la historia de Nicodemo cuando era un principal de la sinagoga, cuando era un hombre fariseo, conocía de la ley, conocía mucho de Dios, pero qué impresionante ver a Nicodemo cuando entendió que aún todo ese conocimiento no funcionaba sin la vida de Cristo en él. O sea, lo que yo quisiera plantearte en una mañana como hoy es que para poder salir de un cautiverio y levantar, edificar, reconstruir una casa, una familia, reconstruir la vida de Dios, no lo vamos a poder hacer por un ámbito religioso, no lo vamos a poder hacer sustentado en el conocimiento que tenemos, en los recursos que tenemos, no lo vamos a poder hacer solamente porque tenemos 5, 10, 20 años de ser cristianos. Tiene que haber algo del Espíritu ocurriendo dentro de nosotros. Era clave edificar. Están en gran mal y gran afrente. Esa palabra afrente es vergüenza. Era un pueblo que se sentía avergonzado de ver cómo la nación de Dios, el pueblo de Dios, al cual Dios sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, lo introdujo en la tierra prometida. Era una vergüenza saber que como hijos de Dios estaban en una condición dura y difícil. Pero dice Nehemías, el reporte añadió una tercera cosa: los muros y las puertas. ¿Por qué las puertas? Porque las puertas son señal de autoridad también. Entonces ahí es donde viene la primera o el primer elemento que necesitamos rescatar. ¿Cuántos quieren reconstruir? ¿Cuántos en esta mañana quisieran reconstruir su vida? De tal manera que ningún ataque te haga frente y lo puedas resistir. El primer elemento que tienes que notar es que en medio de una condición tan devastadora, la actitud de Nehemías hizo la diferencia. Oye bien, la actitud de Nehemías y tu actitud es importante. Porque cuando Nehemías recibe el reporte de sus hermanos, versículo 4, capítulo 1, dice la escritura, esta fue la actitud, esta fue la reacción. ¿Cómo respondemos a las malas noticias? ¿Cómo respondemos a los momentos difíciles? Dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté. Ya conmigo, se sentó y lloré e hice duelo por algunos. Hay personas que hacen duelo por toda la vida. No, es bueno, es importante. Cuando aprendimos el programa de educación emocional y hablábamos de la emoción de la tristeza, cómo la tristeza normalmente llega por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de algo, y cuando nos enseñaron acerca de cómo poder elaborar la tristeza de tal manera que no te afecte, sino que sea un instrumento para mejorar, una de las cosas que se enseña es que cuando uno pierde un ser querido es importante hacer el duelo, pero no puede ser un estilo de vida. No puede ser algo que nos lleve años llorando lágrimas frescas de hoy por lamentos viejos que no podemos cambiar. Nehemías dice, hice el duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la actitud de Nehemías que necesitamos rescatar hoy? Hay que buscar a Dios. La base de alguien que planifica, la base de un líder visionario, la base de alguien que entiende que toda visión de reconstrucción necesita un plan, es entender que uno no planea en su sabiduría, uno planea con Dios. ¿Cuántos planean con Dios? Es impresionante ver esto, porque esa palabra, mire, uno pareciera que no tiene mucho sentido la palabra que dice Nehemías se sentó, pero esa palabra sentó viene de la palabra yashad.
que tiene que ver con una postura, tiene que ver con una condición interior. ¿Saben lo que estaba diciendo Nehemías en ese momento? Lo primero que hice fue calmar mi dolor. O sea, Nehemías dijo a su espíritu: tranquilo, Bobby, tranquilo. Porque la peor manera de tomar decisiones es intranquilo. Las peores decisiones que nosotros pudiéramos haber tomado en nuestra vida es en un momento de afán, de confusión, de dolor, de angustia. Esa expresión, Nehemías se sentó y lloró, lo que estaba diciendo era, Nehemías adoptó una posición donde primero controló su alma. Diga conmigo, controlar mi alma. Controlar mis emociones, controlar el temor, controlar la tristeza, controlar la ira, que son emociones principales. Primero estabilizó la maquinaria, pero después esa palabra tiene que ver con una actitud y una postura, que es la postura de juzgar. Diga conmigo, juzgar. ¿Dónde comienza la elaboración de un plan? Comienza en nuestra capacidad de juzgar. Para poder yo planificar, una vez que tengo la visión, yo necesito poder ver. Esa palabra es como cuando alguien se pone en una posición para tomar una decisión. Él comenzó a juzgar todo lo que estaba aconteciendo con Israel. Salmos 37:7 dice, vaya conmigo a Salmos 37:7. Esto lo declara David. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dígale que está a su lado: espera en Dios. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sabe? Una de las cosas del plan es que el plan comienza desde tu posición y desde tu postura. A veces nos ponemos demasiado ansiosos. A veces vivimos bajo la filosofía de la inmediatez. A veces queremos las cosas ya. Hay personas que no planifican porque el planificar pareciera una pérdida de tiempo. Pero cuando Nehemías entendió la situación, lo primero que hizo antes de planificar fue juzgar lo que estaba pasando. Nehemías puso todo en las manos de Dios. Pastor, ¿dónde comienza un plan? Pon toda tu circunstancia en las manos de Dios. Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora. Esto significa, es parte de poner nuestros planes en la mano de Dios. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? Meditar en las circunstancias. Mire qué interesante, o sea, Nehemías era el copero del rey. Todo copero del rey tenía dos cosas muy importantes. Tenía un alto grado de autoridad, porque Nehemías básicamente lo que hacía era tomarse el vino antes que el rey se lo tomara. Si alguien iba a matar al rey, el primero que iba a morir era Nehemías. Pero como copero de rey, aparte de tener mucha autoridad, era un hombre confiable, cercano al rey. Nehemías era alguien que tenía una buena posición también económica, porque una de las cosas que se dice es que un copero se le necesitaba pagar muy bien para evitar que fuera chantajeado y a través de eso asesinar al rey. Pero es impresionante eso, porque ahí es donde entendemos los ámbitos de la visión.
Nosotros hemos hablado que la visión no es egoísta. Nosotros hemos hablado que cuando hablamos de las visiones de Dios, no las visiones personales, no nuestros anhelos personales, pero cuando hablamos de las visiones de Dios, la visión del Señor nos trasciende a nosotros. Está por encima de nosotros. Entonces, cuando uno mira la actitud de Nehemías de evaluar, cuando uno mira la actitud de Nehemías de llenarse de compasión por su nación, por su pueblo, cuando uno mira la actitud de Nehemías de ver su posición, tal vez de autoridad, de buen estar, de una posición de bienestar, pero decir en su corazón: no, yo no puedo estar bien y ver que mi nación está mal. Yo no puedo estar bien y ver que el pueblo de Dios está en gran calamidad, en gran afrenta. Amados hermanos, ahí es donde nosotros generamos esas actitudes que nos llevan al cumplimiento de la visión. Un hombre que posiblemente lo tenía todo, pero que estuvo dispuesto a dejarlo todo por cumplir lo que Dios quería hacer. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Nehemías no se dejó guiar por la angustia. Nehemías buscó el rostro del Señor. En esta mañana yo tendría que decirte: no te dejes guiar por la angustia. Como cuando dice Isaías capítulo 54, versículo 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. No se dejó llevar por la angustia, pero sobre todo planificó con Dios. Y es ahí donde entra el segundo elemento. Después de tener una actitud correcta, el segundo elemento para hacer un plan es tener un buen diagnóstico. Todo comienza con un diagnóstico. La palabra diagnóstico en su significado dice: diagnosticar es el proceso de reconocimiento. ¿Cuántos pueden reconocer áreas en su vida? Es el proceso de reconocimiento y análisis y evaluación de una cosa o situación. ¿Para qué? Para determinar su tendencia, o sea, hacia dónde va. ¿Cuántos pueden decir hoy: pastor, yo sé hacia dónde va mi matrimonio? Yo sé hacia dónde van mis hijos. Es un proceso de reconocimiento para determinar sus tendencias, para encontrar soluciones a un problema o remediar un mal. Diga conmigo: diagnóstico. Todos necesitamos un diagnóstico. El gran desafío en hacer diagnóstico, Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, cuando habló de la paja y la viga en el ojo, la paja en el ojo de tu hermano y la viga en tu ojo. Uno de los grandes desafíos de hacer diagnóstico es que somos rápidos para diagnosticar en la vida de otro, pero nos cuesta mucho diagnosticar en nuestra vida. Somos rápidos para ver la paja en el ojo del hermano, pero nos cuesta mucho ver la viga que está en nuestro ojo, dijo Jesús. Diagnosticar es importante, ¿sabe? Porque Nehemías no reaccionó con una queja. Nehemías, ¿sabe qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías oró y dijo esto: el pueblo pecó. La razón de esta calamidad, qué importante es llegar a la raíz del asunto. La razón de esta calamidad, dice Nehemías en el capítulo 1, versículo 7, dice Nehemías 1:7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, Nehemías comienza haciendo una lectura. Diga conmigo: diagnosticar es hacer una lectura espiritual. Todo plan tiene que tener una lectura espiritual. Los problemas en la vida no son naturales solamente. Alguien me decía, una de las personas que sirvió con mi esposa y conmigo al inicio, hace como 12 años, decía esto: todo en la vida tiene un trasfondo espiritual.
¿Cuál es el trasfondo que encuentra Nehemías? La calamidad que tenemos tiene que ver por una sola cosa: nos apartamos de Dios. Si hoy tuvieras que hacer un diagnóstico, ¿cuál sería tu diagnóstico? No puedes planificar sobre supuestos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la planificación? Que el mundo es muy incierto. Pero no podemos planificar sobre supuesto, no podemos planificar. Mire, hoy el mundo está muy convulsionado y planificar sobre supuesto es muy peligroso. Necesitamos planificar sobre elementos reales, sobre la situación real que estamos viviendo. Nehemías no le dio vuelta a Dios, Nehemías no se comenzó a quejar con Dios. Nehemías simplemente dijo: yo sé por qué estamos así, nos corrompimos contra ti. Diagnosticar es importante. No podemos pasar por alto las fallas. No podemos pasar por alto las fisuras en nuestro carácter. Es muy peligroso. Pastor, entonces quiere decir que todo está en nosotros. Mire, yo creo que esta serie es espectacular, porque esta serie tiene que abrir tu entendimiento espiritual de aquellas áreas que necesitamos reajustar, porque no reconocerla nos hará repetir la historia. Necesito diagnosticar las áreas de mi carácter. Necesito revisar. Mire qué tan importante es esto en la planificación. Aún cuando usted va a buscar trabajo, va a una entrevista de trabajo, usted tiene que planificar. Y parte de la planificación es, por lo menos, investigar acerca de las características de la empresa a la cual usted va a ir a esa entrevista de trabajo. Diagnosticar, poder evaluar las cosas que pudieran afectar todo, poder hacer una valoración completa, no parcial. ¿Saben qué pasa en el capítulo 2 de Nehemías? Nehemías hace todo el plan, el rey lo llama, le pide las cosas en concreto: quiero ir a Jerusalén, quiero construir los muros, dame cartas para que nadie me pare en la frontera, dame cartas para poder solicitar madera para la construcción. Pero algo impresionante es que cuando Nehemías llega a Jerusalén, ¿saben qué fue lo primero que hizo Nehemías? Le fue a dar un rondín a toda la ciudad. Él primero recibió un reporte de sus hermanos, pero parte del diagnóstico fue ir a ver con sus propios ojos, hacer una lectura espiritual de lo que estaba pasando. Yo quisiera decirte en esta mañana: este es un año de oportunidades. ¿Cuántos creen eso? Este es un año de oportunidades, pero tienes que tener un plan. Porque la virtud más poderosa de un plan es que el plan te anticipa para cuando la oportunidad llega. La virtud más poderosa, si usted busca el significado de la palabra oportunidad, la palabra oportunidad quiere decir, en su significado, en un diccionario, la palabra oportunidad tiene que ver con circunstancias. Oiga bien esto. Necesitamos entender algunos conceptos. Este es un año de oportunidades. ¿Sabe qué significa eso? De acuerdo al significado de la palabra. La palabra oportunidad quiere decir circunstancias, momentos oportunos que se van a manifestar, se manifiestan en un tiempo determinado. Las oportunidades no son siempre. Son como cuando uno dice los kairos de Dios, los tiempos precisos, exactos de Dios. Estamos creyendo que este es un año de muchas oportunidades, momentos donde vas a estar en tu trabajo y una puerta se va a abrir. Momentos donde se va a buscar al nuevo gerente y va a ser una puerta, y esa oportunidad puede ser para ti. Porque oportunidad son momentos oportunos que se abren en un tiempo determinado, pero tienen una palabra muy importante:
pero requieren una acción para cumplir el objetivo. Una oportunidad se concreta cuando hay una acción tuya previa para cumplir un objetivo. Por eso es que nadie se prepara cuando llega la oportunidad. La oportunidad se prepara antes de que la preparación es antes que la oportunidad llegue. Saben, cuando Nehemías recibió el reporte y Nehemías fue a hablar con el rey, pareciera, cuando uno lee el capítulo 1 y 2, pareciera que es el mismo momento, pero la Biblia habla de 2 meses diferentes, el mes de Kislev y el mes de Nisan. La distancia entre esos 2 meses es de 4 meses. O sea, Nehemías recibe un reporte difícil y pasa 4 meses orando a Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la guía espiritual de Dios, tratando de entender el cómo, tratando de planificar. 4 meses para planificar, hasta que el rey le pregunta: ¿por qué te veo con el rostro decaído? Cuando el rey le pregunta a Nehemías, capítulo 2, ¿por qué te veo con el rostro decaído? Nehemías sabía que esa era la oportunidad. Esa era la puerta que se estaba abriendo. Pero como Nehemías había planificado, Nehemías tenía cosas muy claras. Número 1, Nehemías tenía una meta. Todo plan necesita una meta. ¿Cuál era la meta de Nehemías? Los muros se tienen que reconstruir. Tenía algo que decir. Tenía un objetivo claro. ¿Sabe por qué es importante el plan? Porque nos ayuda a visualizar los objetivos claros, nos ayuda a pedir las cosas concretas. Mire, cuánta gente no sabe ni siquiera pedir lo concreto. 4 meses preparándose le permitieron definir la meta concreta. Le permitió definir un tiempo determinado. ¿Saben cuál fue la segunda pregunta del rey? ¿Cuánto tiempo te vas a dilatar? Porque todo plan incluye tiempos. Le permitió anticiparse a los obstáculos. Nehemías sabía que tenía que hacer un largo viaje y que iba a pasar por alguna frontera. Nehemías sabía que necesitaba un permiso especial, un permiso real. Y Nehemías le dice: ok, rey, quiero pedirte algo más. Necesito carta para que cuando llegue a la frontera, es como un pasaporte VIP, o sea, un pasaporte que nadie lo frena, para no poder tener impedimentos para llegar a Jerusalén. ¿Sabe qué hizo eso? La elaboración de un plan anticipado. Nehemías evaluó en su plan lo importante que eran estas cartas, pero también evaluó la necesidad de los recursos que iba a requerir para construir los muros. ¿Saben cómo termina la historia de Nehemías? ¿Cuántos son arquitectos, ingenieros acá? En cuanto usted nos hace una casa, vamos a ponerle de 150 metros cuadrados. Yo he visto personas que es impresionante la batalla que uno tiene a veces con las personas que construyen. Pero lo impresionante de Nehemías es que la construcción de los muros de toda una ciudad se hizo en 52 días. Yo creo que una casa de 100 metros, poniéndose las pilas, tal vez la lograran construir. Pero Nehemías construyó todas las murallas en 52 días. Y cuando uno se pregunta el cómo, solo hay una sola respuesta. Porque Nehemías consultó a Dios, porque Nehemías planeó con Dios y porque Nehemías entendió que la obra era grande, pero que el pueblo era como un solo hombre. Concluyo acá el cuarto punto de este mensaje y último. Mateo capítulo 12.
Diga conmigo: consecuencias olvidadas. Los muros evitarán que las consecuencias dolorosas se repitan. Mateo 12:43, Jesús hace una liberación de un espíritu inmundo y declara lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Miremos esto del espíritu inmundo como todo aquello que trae daño, deterioro, cautividad. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré ¿a dónde? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuántos quieren hacer un diagnóstico espiritual? Cierra las puertas. Construye los muros espirituales para que la historia dura y difícil no se vuelva a repetir. ¿Sabe una de las cosas que la iglesia necesita saber? El diablo es paciente. Que cuando regrese toda obra de cautiverio, toda obra de destrucción, tus murallas estén levantadas. Que tu casa no haya sido hallada barrida, que no haya sido hallada desolada, que tu casa no se halle en una condición donde la entrada de lo malo pueda llegar, sino que cuando salgas de toda condición. ¿Cuántos salieron de una vida dolorosa, difícil, fuera de Dios? Todos nosotros. Pero que cuando las circunstancias quieran volver a venir, tus muros espirituales estén levantados.